bien, amados hermanos, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1, y vamos a leer hasta la primera parte del versículo 4, aunque el texto a exponer es segunda de Corintios 6, del 1 hasta el 13. Vamos a leer a manera de introducción segunda de Corintios 6, 1 hasta el 4. Dice así la bendita palabra del Señor. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el tiempo de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Hermanos, de manera general, el tema que hoy vamos a tratar es la importancia de la autoridad apostólica. La importancia de la autoridad apostólica, y que Dios nos guíe para ver en esa importancia de la autoridad, de ese ministerio que Dios dio limitadamente a ciertos hombres, lo que eso repercute en lo que es la autoridad de las Escrituras para nosotros, el pueblo de Dios. Cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, notamos la continua defensa que tuvo que hacer de su ministerio, especialmente la defensa de su autoridad como apóstol. El mensaje que predicaba, el evangelio, le canjeó enemigos y opositores en todo lugar donde Dios lo llevó a cumplir su misión. Los ataques que negaban su autoridad como apóstol, es decir, como un designado directo del Señor Jesucristo a la par de los 12 para fundamentar la iglesia a través de la predicación del evangelio, ese ataque a su autoridad se extendía hasta el punto de poner en tela de juicio su integridad moral, la honestidad de sus motivaciones. Llegaron incluso a señalar sus padecimientos y tribulaciones propios de su ministerio como una evidencia de que el favor de Dios definitivamente no está con este hombre. Incluso no tuvieron reparo de menospreciarlo hasta en su apariencia física y en su oratoria para menospreciarle. Pero, hermanos, realmente todos estos ataques, en últimas, eran un ataque a su mensaje, eran ataques al evangelio. Y es que señalar, como Pablo lo hizo, que todo hombre, sin excepción, desde su nacimiento, se encuentra en un estado miserable a causa del pecado, que nace en pecado y que ama pecar, no es un mensaje muy popular que digamos. Y si a esto agregas que en esa condición en la que nace todo hombre, lo que le aguarda es una terrible condenación cuando tenga que ineludiblemente darle cuentas al único Dios verdadero, justo y santo, en un juicio que se acerca, pues la respuesta va a ser aún de mayor rechazo. Pero si además se advierte que todo intento de salvación por esfuerzos humanos, llámese buenas obras, llámese comportamiento, llámese ceremonias, ofrecimientos, es totalmente infructuoso, inútil, insuficiente, y que es solo por la soberana gracia de Dios,
mediante la sola fe en el Señor Jesucristo, que el pecador puede ser salvo, que el hombre en esa condición necesita humillarse delante de la provisión dada por Dios para salvación, negando cualquier capacidad propia y confiar tan solo en otro, en Cristo Jesús para salvación, sin que el hombre pueda hacer nada por sí mismo. Pues la repulsión por el mensaje del Evangelio, que es lo que está condensado en cada una de estas expresiones que he dado, va a resultar en un enconado rechazo por parte de este mundo caído. Y eso fue lo que el apóstol Pablo experimentó en su ministerio, y que el mismo Señor advirtió a Ananías, el discípulo que envió a imponer las manos sobre Pablo para que recobrara la vista después del encuentro que tuvo Pablo con el Señor camino a Damasco. A Ananías le dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto está consignado en Hechos 9:16. Esa oposición entonces que experimentó Pablo va más allá de una oposición en el sentido de impedir que el Evangelio llegase e impactase la vida de los perdidos. Fue tan enconado el ataque a causa de su mensaje, fue tan enconado el ataque a causa del Evangelio que predicara, que incluso llegó hasta el mismo seno de la iglesia. La iglesia de Corinto, a la que Pablo dirige esta epístola que conocemos como Segunda a los Corintios, estuvo, al momento en que Pablo escribe esta carta, estuvo casi al punto de romper irremediablemente la relación con aquel que fue el que les predicó el Evangelio y quien se quedó en Corinto durante un poco más de un año para establecer la iglesia. Sí, la inmadurez de los corintios, sus problemas morales, su arrogancia, pero a esto sumada la labor de disociación de sus detractores a causa del Evangelio, casi llevan a esta iglesia a apartarse del apóstol Pablo y de lo que esto significaba, apartarse de la fe verdadera. Porque como bien lo anota Sproul, rechazar la autoridad apostólica era rechazar la autoridad de Cristo que los había enviado. Y rechazar a Cristo es rechazar al Padre que lo envió. Por la gracia de Dios y por la persistencia del apóstol, quien no escatimó todo recurso que tuvo a su mano, la mediación de varios de sus compañeros de milicia, entre ellos Tito, que fue enviado como último recurso después de una historia muy dolorosa para todas las partes, por la gracia de Dios y la intervención de este hombre y de sus compañeros de milicia, la iglesia había entrado por fin en razón. Y dolida por su torpeza, había empezado la corrección de muchos de sus errores, encargando a Tito que de regreso a encontrarse con Pablo le hiciera saber el gran afecto, el llanto y la solicitud que ahora redargüidos manifestaban por el apóstol Pablo. Esto, amados hermanos, a largos rasgos es lo que en parte se narra al inicio de esta carta de Segunda de Corintios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Pero esa narración que culmina en el capítulo 7, donde Pablo ya narra las noticias que le trae Tito, tiene un paréntesis que hemos venido exponiendo a lo largo de un poco más de 20 prédicas. Un paréntesis en donde encontramos una defensa del ministerio apostólico de Pablo. Es como un gran paréntesis donde él hace una vindicación triunfante de su labor como ministro del nuevo pacto.
Pero esa vindicación triunfante de la labor que por la gracia de Dios le ha sido encomendada, la hace en forma de una argumentación como una defensa. Y aquí es entonces donde nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué incluir en esta carta, en una iglesia que él ya sabe, que ha entendido su error, que ha estrechado otra vez sus lazos de relación con el apóstol Pablo, que está corrigiendo los errores? ¿Por qué nuevamente incluir una defensa? Podríamos preguntarnos. ¿Ya no había entrado en razón la iglesia? ¿Ya no habían reconocido su error, restableciendo su relación con Pablo y sometiéndose a su autoridad apostólica? Bueno, la respuesta es sí. Así había pasado, pero aún los falsos maestros continuaban haciendo su maligna labor. Y esto se va a notar cuando al final de la carta, de los capítulos 10 al 13, Pablo va a cambiar radicalmente este tono conciliador a un tono muy severo contra algunos que todavía daban oído a estos falsos apóstoles. Pero esta porción del 6, del 1 al 13, en donde Pablo continúa con su defensa, que hace parte de esa defensa como ministro del nuevo pacto, y ya entendemos el por qué continuaba haciéndola, es una porción que tiene una particularidad especial. Porque aquí, en toda la defensa de Pablo, desde el 2.14 hasta el 7.4, aquí se llega al clímax. Aquí se llega al punto al que Pablo quería llegar. Pablo va a ir un paso más allá. A pesar de que la iglesia había entrado en razón, Pablo va a ir a un punto al que espero que también a través de la predicación lleguemos nosotros en la aplicación de vida para nosotros como creyentes. Vayamos por favor al texto. El versículo 1 inicia diciendo: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La expresión con la que inicia Pablo aquí es muy importante. Dice: así pues nosotros, hablando de sí mismo, de sus compañeros de milicia, pero entendemos de él como apóstol y de sus compañeros en su labor apostólica. Así pues nosotros como colaboradores suyos, esa expresión así pues nos lleva entonces a lo que ya ha dicho con respecto de ellos anteriormente. Ahora, para entender a qué se refiere Pablo, porque Pablo inicia esta porción de su carta, esta porción de su defensa en así pues nosotros, mirando hacia lo que Pablo ha dicho, podríamos ir tan solo hasta unas líneas atrás. ¿A qué te refieres, Pablo? ¿En qué sentido? Así pues, ¿cómo? Unas líneas atrás se refiere a ellos como embajadores de Cristo. Por favor, devolvámonos unos versículos atrás a 2 de Corintios 5:20. Y dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que tan solo ir unas líneas atrás, entendemos que cuando él dice así pues nosotros, él como apóstol Pablo, sus compañeros de milicia, especialmente los apóstoles, podríamos decir que se refiere a esto, que ellos son embajadores en el nombre de Cristo y que es como si Dios rogase por medio de ellos el anuncio del evangelio. Hermanos, pero aún podríamos retroceder unas pocas líneas más y en ese
así pues nosotros, incluir lo que de ellos también se ha dicho. Ellos han dicho, Pablo ha dicho en el capítulo 5, versículo 14, que el amor de Cristo lo constriñe. Y esto en el sentido de que el apóstol Pablo continúa predicando la palabra del Señor a pesar de toda oposición y adversidad, porque es el amor de Cristo el que lo impulsa a ello. Y podríamos retroceder aún unas líneas más, donde se muestra como quienes, conociendo el temor de Dios, que sí, se advierte un juicio universal del Dios santo y justo, quienes conociendo el temor de Dios persuaden a los hombres a través de la predicación del Evangelio. Esto dice en el 5:11. Pero podríamos retroceder otras líneas atrás buscando entender más claramente esa expresión de así. ¿Cómo? Así pues, nosotros. Cuando unas líneas más atrás, Pablo se ha descrito como una vasija de barro, pero que ha recibido un precioso tesoro, el Evangelio. Y que Dios le ha placido poner ese precioso tesoro en una vasija de barro como él, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Pero podríamos retroceder aún un poco más y ver que Pablo se refiere a ellos, a él como apóstol, como alguien a quien no importa que su hombre exterior se esté desgastando a causa de la labor del ministerio, porque el interior se renueva de día en día, y por eso es que ellos no desmayan. No importan las circunstancias que les rodeen, no importan la oposición, ellos continúan adelante. Y con toda tranquilidad podríamos seguir retrocediendo para entender así pues, para entender qué es lo que Pablo está sentando allí como precedente, a qué se refiere para lo que va a decir a continuación, y llegar hasta el punto donde inicia toda esta defensa, donde pregunta que ante un mensaje que es determinante para el destino eterno de los hombres, como lo es el Evangelio, un mensaje que se da y que divide la humanidad en dos grupos, en dos destinos, una condenación eterna bajo la ira de Dios, o una salvación gloriosa en Cristo Jesús, que ante la responsabilidad de dar un mensaje determinante para los destinos eternos, pregunta: ¿quién es suficiente? ¿Quién está capacitado realmente para esta labor? Dice en el capítulo 2, versículo 16. ¿Son ellos, los apóstoles, quienes anuncian el Evangelio, las bondades de un nuevo pacto establecido por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿O son los falsos maestros a los que muchos de los corintios estaban dando oído, que tuercen el Evangelio y aún cuando leen el antiguo pacto tienen un velo sobre sus ojos y el entendimiento embotado? ¿Quién es suficiente? ¿Quién está capacitado? ¿Quién es competente? Hasta allá podríamos retroceder, porque el apóstol Pablo responde que son ellos, que son los apóstoles, y que tal confianza tienen mediante Cristo para con Dios en decir esto, no porque sean competentes por ellos mismos, sino que su competencia proviene de Dios, quien los hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Esto es lo que dice literalmente en el capítulo 3, versículo 4 al 6. Y en este retroceso
¿De qué es lo que Pablo está haciendo referencia cuando dice así pues nosotros? Podríamos entonces regresar desde allí, desde el planteamiento de esa pregunta de quién es suficiente y su respuesta y todo lo que se ha dicho de ellos en su ministerio, hasta así pues nosotros como colaboradores suyos, y tener presente, como lo debían tener presente los corintios, quién es el que está escribiéndole, quién es el que va a hablar lo que a continuación les va a hablar. Y como lo vamos a ver, esto no se trata de egos. Esto se trata de tener un entendimiento de lo que la autoridad que le fue dada a él como apóstol significaba para ellos, debería significar para ellos y debe significar para la iglesia. Y como para que cobre aún más peso su autoridad y competencia, dice, así pues nosotros como colaboradores. Y esto en una referencia que a veces no lo tienen muy clara nuestras Biblias porque omiten la palabra en el original, así se omite, pero se está hablando que son colaboradores de Dios. ¿Y dónde está el peso y la autoridad de esta palabra? Esta es una palabra muy especial en griego, sinergontes, que aunque sea bien entendida, debe ser dicha con temor y con reverencia. ¿Qué significa que Pablo diga, y ya entendemos a qué se refiere cuando dice, así pues nosotros como colaboradores? ¿Qué significa que Pablo se refiera a ellos en su autoridad apostólica como sinergontes? Esto significa que ellos actúan cooperando con Dios. Y entendamos esto. ¿Por qué digo que debe ser dicho con temor y reverencia? Porque en la salvación, quien obra de principio a fin es nuestro Dios. Es Dios el que obra y toda la gloria y la honra es de nuestro Dios. En la salvación, todo le pertenece a Él. La alabanza, la gloria y la honra. Pero el Dios de gloria ha establecido estos medios, especialmente este medio, los apóstoles, para que cooperen en la redención de los perdidos. Dios, como aquel con quien Pablo trabaja junto con Dios, porque Dios a través de Pablo hace su misión salvadora. Esto comenta el comentarista Paul Barnett. Son ellos, los apóstoles, el medio designado por Dios para obrar en la salvación de los perdidos mediante la proclamación del Evangelio hasta que consuman por completo sus vidas en ese propósito. Los apóstoles. Y alguien dirá, pero nosotros los creyentes tenemos ese mismo llamado de predicar el Evangelio. Sí, hermanos, pero sobre los fundamentos que echaron estos hombres y solo ellos, los apóstoles, cuya piedra principal del ángulo es Jesucristo mismo. Así que sí, nosotros también somos el medio para predicar el Evangelio y por medio del cual Dios trae salvación, amados hermanos, pero lo hacemos sobre el fundamento que estos y solamente estos hombres echaron, cuya piedra principal del ángulo es Jesucristo mismo. De la iglesia, Pablo afirma lo siguiente, que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo
Jesucristo mismo. El papel apostólico es esencial. Y los hombres que escogió, los escogió como vasija de barro, imperfectas, muchos ellos del vulgo, incluso otros detractores y enemigos de Cristo como lo era Pablo, para mostrar su gloria a través de estas vasijas. Pero fueron ellos y tan solo ellos los escogidos para echar este fundamento sobre el que la iglesia se mantiene, porque si no está sobre ese fundamento no es iglesia. Nosotros vemos al apóstol Juan en su primera carta diciendo lo siguiente: la manera en que se identifican que son verdaderos creyentes es porque están unidos con ellos, y ellos con Cristo y con el Padre. Si no están unidos con ellos, con los apóstoles y su doctrina, no están unidos con Cristo. Y no piensen que tienen algún tipo de unión con Dios. El papel de estos hombres, la autoridad apostólica es esencial. Nosotros mismos, la iglesia, creemos en el Señor Jesucristo para salvación, por lo que los apóstoles dejaron registrados, guiados e inspirados por el Espíritu Santo en la bendita palabra. La iglesia identificaba la inspiración por su apostolicidad. Eran los apóstoles y unos pocos muy cercanos, íntimos o incluso amanuenses de los apóstoles, lo que para la iglesia dejaba claro la inspiración que venía de Dios, aquello que estos hombres escribían. Para ti es muy fácil hoy comprar una Biblia de 7,000 pesos y leerla en tu idioma, pero es a través de la bendita palabra del Señor, por la proclamación del evangelio de estos hombres registrado allí en nuestras Biblias, que al Señor le ha placido traer salvación por medio de la predicación del evangelio en nuestras vidas. Sí, nosotros predicamos el evangelio, pero podríamos decir que sobre los hombros de este fundamento, sobre el fundamento apostólico, y es por eso que vamos entendiendo esta enconada decisión de Pablo de hacer una defensa de su autoridad apostólica. A los mismos corintios les ha dicho en la que conocemos como la primera carta, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sí, amados hermanos, así inicia el apóstol Pablo. Así pues, nosotros como colaboradores, una autoridad apostólica que les recuerda a ellos quién es el que le está escribiendo y que los deja en la expectativa sobre lo que les va a decir a continuación. Sin que pierdan esa perspectiva de quién les está hablando, les dice entonces: os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y hermanos, este es el punto crítico dentro de la larga apología que ha hecho Pablo de su oficio apostólico. Desde allá, desde el capítulo 2, versículo 14, hasta el capítulo 7, versículo 4. En toda esa defensa de su ministerio como apóstol, de un ministro del nuevo pacto, aquí encontramos el punto crítico de la defensa. ¿Qué significa específicamente esta exhortación? ¿A qué apunta Pablo, que ha dejado un antecedente de que tengan presente
que el que les está escribiendo con la autoridad dada por Dios como un apóstol. ¿A qué se refiere entonces con no recibir en vano la gracia de Dios? ¿Qué significa esto? ¿Por qué se lo escribe a los corintios? Hermanos, la respuesta está relacionada al por qué ha hecho esta larga defensa de su ministerio. Nosotros no podemos simplemente coger 6 capítulos y nada ha pasado y esta introducción que hace en el versículo 1 no tiene ninguna referencia. No, al por qué está diciendo esto Pablo está relacionado a la larga defensa que ha hecho de su ministerio y que ha encabezado en esta exhortación. ¿A qué se refiere con no recibir en vano la gracia de Dios? Si uno lee rápidamente, a primera lectura, no recibir la gracia de Dios en vano, se entendería como hecha a los corintios como una advertencia a no menospreciar con su actitud la salvación que han recibido. Esta sería la primera lectura que se hace. Y esa es una lectura correcta. En términos generales, Pablo está diciendo que les está hablando con su autoridad apostólica y que les está diciendo a ellos como iglesia a que no reciban en vano la gracia de Dios. No puede estar siendo una referencia a salvación porque ya es la iglesia. Así que tiene que ver entonces, según algunos, podría ser con un aspecto que tenga que ver ya con su vida en santidad. O sea, con menospreciar con su vida y con su actitud la salvación que han recibido. En términos generales, amplios, es una lectura correcta porque los corintios no debían minimizar, dejar perder el peso de haber recibido una salvación tan grande y tomarlo pues como algo común. Otros dicen que cuando Pablo dice que no recibáis en vano la gracia de Dios, es una continuación del llamado del evangelio que se hace a los perdidos. Pero entonces cuando tienen que explicar y por qué se la dirige a una iglesia como los corintios, responden que es que Pablo intuye que hay algunos allí que no tienen una fe genuina. Podría ser, pero amados hermanos, manteniendo la línea de lo que Pablo viene diciendo, viendo todo el contexto de lo que Pablo viene esforzándose a lo largo de todas estas líneas y cómo encabeza su exhortación, está más en armonía con el contexto que cuando Pablo habla de esta gracia de Dios, se está refiriendo a algo más específico, algo más particular de esta gracia de Dios para salvación que ha sido manifestada a ellos. Y esto, como lo dije anteriormente, está relacionada al por qué ha hecho esta larga defensa de su ministerio y de su autoridad apostólica. ¿A qué se refiere entonces Pablo cuando dice que no reciban en vano la gracia de Dios? ¿A qué se refiere con la gracia de Dios? Pablo aquí se está refiriendo a ellos, a los apóstoles, a él personalmente y por implicación a sus compañeros misioneros. Así pues, hermanos corintios, si ustedes han entendido lo que Dios les ha dado en nosotros, los exhortamos a que no nos reciban livianamente, a que no nos reciban con menosprecio, sin valorar el regalo que Dios les ha hecho en nosotros. No recibir en vano la gracia de Dios era una advertencia a no menospreciar el regalo que ellos, los apóstoles, Pablo aquí específicamente, era para los corintios. Hermanos, y yo sé que en nuestras convicciones reformadas el sol y deo gloria brilla y se mantiene allí como un estandarte. La gloria solo es de Dios y no es de los hombres.
Pero a Dios le plació escoger estos instrumentos limitados, los 12, y Pablo como un apóstol a los gentiles, para que dejasen el fundamento, para que sobre ese fundamento de la verdad del evangelio la iglesia crezca y se edifique. Tan importante y tan único es este ministerio apostólico, que incluso cuando en Apocalipsis se dice que la Jerusalén celestial desciende, tiene un fundamento, tiene unos cimientos de 12 columnas en la cual se hallan los nombres de los apóstoles. Amados hermanos, aquí en la gracia de Dios es una referencia a un regalo que hace parte de esa gracia de Dios. Estos hombres escogidos para que gastaran sus vidas, para que dejaran el fundamento por el cual hoy nosotros creemos en el Señor Jesucristo para salvación. Ese es el punto crítico de su defensa, y donde ahora va a llevar el asunto un paso más allá. El asunto sobre esta base va a tornarse ahora personal e íntimo. ¿Por qué, Pablo? ¿Ya no queda claro que tienes una autoridad apostólica? ¿No queda claro, Pablo, entonces lo que significa el papel al cual has sido llamado? Ya la iglesia de Corintio lo entiende. Ya la iglesia de Corintio lo acepta, se ha sujetado. ¿Hasta dónde más los llevas, Pablo? Es como si Pablo se acercara un poco más, se acercara ahora a sus rostros y mirándolos de frente les dijera: este es el valor que nos van a dar. Este es el aprecio que tienen por el regalo que Dios les ha dado en nosotros. Lo que Pablo entonces está llevando un paso más allá es que no se trata solamente de que reconozcan la autoridad apostólica que él tiene, que reconozcan el error que han tenido tratando de desligarse de él y menospreciarlo. No, Pablo les guía un paso más allá, a que no solamente vean el orden de algo que Dios ha establecido, pero como una estructura fría. No, Pablo los va a llevar un paso más allá. Ellos deben valorar este regalo de Dios. Ellos deben amar a estos hombres que Dios ha dado y los ha llamado como sus esclavos para que gasten sus vidas en las condiciones más terribles para dejar el fundamento de lo que es la fe cristiana y del cual todos nosotros somos beneficiarios para salvación. Y esto queda muy claro en lo que a continuación escribe el apóstol Pablo. Cada parte de lo que continúa diciendo nos va a mostrar que ha llegado al clímax de su defensa, a donde quiere llevar a los corintios y a donde los lleva a que le den de una vez y por todas una respuesta sin reservas y determinada con respecto a él. Va a usar estos elementos, va a citar la escritura, va a reiterar la integridad de su ministerio, les va a recordar las pruebas de lo genuino, íntegro y el costo de su ministerio, y va a finalizar diciendo lo que les quiere decir sin rodeos y de manera directa. Miremos cada una de estas partes. Va a citar las escrituras, versículo 2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pablo aquí está citando a Isaías 49, el versículo 8, y lo está citando de la traducción griega de la Septuaginta que ellos tenían. En tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Y Pablo añade: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El contexto de Isaías 49 nos va a permitir entender por qué el Espíritu Santo guió a Pablo a citarlo en este momento del clima de su defensa en cuanto a lo que estaba pidiendo a los corintios.
Permítanme explicarlo. Igual que Pablo acaba de hacerlo en su carta, Isaías, al principio del capítulo 49, ha presentado sus credenciales. Él ha dicho: el Señor me formó desde el vientre de mi madre para ser su siervo, para reconciliar a Israel, para ser una luz para las naciones, para que la salvación de Dios llegue hasta los confines de la tierra. Ahora, aquí voy a hacer una pausa, porque sé que muchos de los hermanos que van avanzando en su licenciatura y en la teología bíblica dirán: aquí Isaías está hablando del Señor Jesucristo. Y tengo que recordarles, tienen la razón, pero tengo que recordarles que esta característica tenía mucho de la profecía en el Antiguo Testamento. Y es que cuando se daba una profecía, mucha tenía una referencia allí inmediata, continua de su tiempo, y finalmente también apuntaba a una manera más plena a su cumplimiento en Cristo Jesús. Sí, sin dudas, cuando dice que el Señor lo formó desde el vientre de su madre para ser su siervo, para reconciliar a Israel y ser una luz para las naciones, para que la salvación de Dios llegue hasta los confines de la tierra, es una referencia cumplida en Cristo Jesús. Pero aquí el profeta lo estaba diciendo con respecto a él mismo. Isaías entonces ha presentado sus credenciales. Pero escuchen esto: cuando el profeta entrega su mensaje, se encuentra con una respuesta poco entusiasta y parca de la gente. Que la salvación viniera a los israelitas, pero que el mensaje dijera que Isaías era un instrumento incluso para llevar salvación a los gentiles, no fue lo más agradable, como no fue lo más agradable el mensaje del evangelio que trascendía entonces a la nación de Israel, que iba a los escogidos de toda nación y tribu, todo pueblo, un pueblo que Dios escogería de toda nación. El mismo anuncio de Pablo recibió también entonces la misma respuesta parca y poco entusiasta de la gente. Es entonces que Isaías expresa su amarga decepción. Dice: he trabajado en vano, dice en el 49:4, pero a la vez expresa que no importa, porque su confianza está en que está realizando la obra del Señor. Y dice en el 5: porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Esto mismo es el fundamento de la fortaleza de Pablo. Es probable que muchos ante su mensaje se conviertan en detractores, que muchos continúen en su estado de dureza. No importa. Él lo está haciendo y sabe que es el propósito divino, y eso le consuela, aunque a la vez le duele ver la poca receptividad y poco entusiasmo en la gente a la cual le predica. El texto se cumple plenamente en Cristo, es un texto mesiánico, y Pablo, como un apóstol de Jesucristo, lo cita para sí mismo. Así que Pablo está citando las Escrituras, citando una situación que vivió Isaías, aplicándosela a él mismo para decirle a los corintios: ¿y qué respuesta van a dar ustedes? Hemos llegado a este punto, podría decir Pablo. Dios nos ha concedido llegar hasta este momento y urge una respuesta determinada de parte de ustedes. Y la urgencia de una determinación resoluta por parte de los corintios se acentúa con la expresión que Pablo presenta: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pablo quiere llevarlos un paso más allá. No se trata simplemente de que identifiquen que él tiene una autoridad apostólica. No se trata simplemente de que identifiquen la labor que él ha realizado. Ellos deben dar una respuesta más allá. Y esto es lo que Pablo está presentando.
A continuación, después de citar la Escritura, recapitula brevemente la defensa que ha hecho de todo su ministerio. El versículo 3 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿A qué se está refiriendo entonces Pablo? Aquí queda más que claro, se está refiriendo a la labor que ellos desempeñan. No tomar en vano, no dejar caer ese regalo de la gracia de Dios que tienen en ellos. Es el punto central que Pablo está aquí presentando, y después de citar la Escritura, presenta de verdad los hechos con respecto a cuál ha sido su ministerio ante ellos. Pero a continuación va a presentar algo más. Y no es solamente decir acerca de su ministerio, sino que va a presentar pruebas de la entrega, de la integridad y del poder del ministerio que él ha realizado ante el llamado de Dios. Empieza a decir lo siguiente en el 4, la parte B. Estas son las pruebas que presentan: en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Estas son las pruebas que entrega Pablo de que la labor que él cumple no es superficial, de que tienen las pruebas delante de ellos. Y alguien podría decir: ¡qué papayazo cuando presenta todo este listado y no se cumple! No, nadie podía decir nada al respecto, como cuando el Señor Jesucristo frente a sus detractores les dice: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y solamente hubo silencio. Sí, mucho se podría decir de todo este listado que Pablo hace aquí, pero son pruebas que nadie podía negar de la entrega, la integridad y el poder del ministerio que cumplieron estos hombres. Wiersbe anota: por supuesto, en todo este testimonio personal, Pablo refutaba las maliciosas acusaciones de los judaizantes. ¿Cuánto habían sufrido ellos por la gente de Corinto? ¿Qué precio pagaron ellos por la labor de su ministerio? Y en todo esto Pablo va guiando su argumentación para finalizar sin rodeos, y lo cual no nos queda duda de a qué se refiere con no dejar en vano la gracia de Dios, como una referencia a ellos mismos como apóstoles, y de manera muy personal e íntima les va a decir dolorosamente, pero emotivamente, el punto al que ha querido llevarles. Versículo 11 al 13. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Y permítame leerlo de una traducción más dinámica, que podemos entender más este énfasis que Pablo está haciendo. Oh queridos hermanos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad. Nuestro corazón está abierto a ustedes.
No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábranos su corazón. Estas palabras forman el clímax de toda la apología de su oficio apostólico que comenzó en el 2:14 y que nos lleva a este punto en donde Pablo expresa su más humana y profunda revelación, anota Paul Barnett. ¿Qué quiere de nosotros, Pablo? Hemos entendido que hemos errado, hemos sido torpes, hemos negado tu autoridad, te hemos desautorizado, no hemos seguido tu guía, hemos recibido toda la presión de la disciplina eclesiástica, nosotros te hemos humillado, nosotros te hemos menospreciado, pero nos duele terriblemente todo esto. Aquí está Tito, aquí lo mandamos. De verdad, Pablo, ya estamos bajo tu autoridad, pero Pablo no se va a quedar allí. Y esto no se trata de una cuestión de egos, esto se trata de una realidad de la iglesia de Cristo, que no se trata simplemente de una aceptación de una estructura o de una autoridad delegada a ciertos hombres. Se trata del amor. Pablo está diciéndole a ellos: ustedes nos deben amar, ámennos. Nosotros somos un regalo de Dios para sus vidas. Nos hemos gastado y lo hemos hecho para la gloria de Dios. Hemos dejado toda nuestra vida. Tenemos nuestra espalda lacerada. Hemos pasado hambre, hemos pasado necesidad, hemos pasado injurias, hemos tenido enemigos de nosotros mismos. Ha sido tremendo. ¿Y cuál es la respuesta para ustedes? No nos basta que estén bajo autoridad. Somos un regalo de Dios para ustedes. Ustedes son amados en nuestro corazón. Ustedes son los que se han estrechado. Ábranos su corazón. Y esto nos lleva a un punto. Hermanos, no se equivoquen en sus convicciones, aún en su fe bíblica. No se trata solamente de entender que el Cristo de la gloria ha establecido un orden para la iglesia, unos oficiales, una pluralidad de oficiales, de pastores, una paridad entre los pastores, unos diáconos, una membresía eclesiástica establecida. No se trata solamente de un orden, se trata de un vínculo de amor. Y por supuesto que el señor de barba, o por supuesto que alguno de los pastores, por supuesto que falla, pero cuando no se comprende que el vínculo de lo que Dios ha diseñado para su gloria, la iglesia va más allá de la aceptación de un orden, una estructura y una autoridad delegada, sino que tiene que ver con la unión de amor. Amados hermanos, se pierde toda la esencia de lo que es el propósito de Cristo para su iglesia. Lejos en esta aplicación que acabo de hacer entre lo que es la autoridad apostólica y la iglesia y el aprecio que debemos tener por la autoridad y por la doctrina dada en ellos y lo que significa un pastor al interior de la iglesia. Pero es el mismo principio. Sí, esa es mi iglesia. Sí, yo soy miembro de la iglesia. Sí, ellos son la autoridad. Sí, lo que ellos digan, sí, está. Conforme a las escrituras. Ah, sí. Ah, sí. Pero hasta allí, no más. Nuestros corazones se cierran fácilmente cuando yo siento que me han llevado la contraria. Cuando no me ha parecido que han sido lo suficientemente especiales conmigo. Y por supuesto que la aplicación es muy distante con la de estos hombres en un llamado especial, pero el principio es el mismo. El vínculo entre nosotros como hermanos y el vínculo con los pastores de la Grey no puede ser un vínculo simplemente de aceptación, de sujeción. Pablo
por el amor a esta iglesia, incluso dejó de recibir lo que le correspondía a la iglesia para no ser tropiezo con ellos en su inmadurez. ¿Y sabe qué hizo Corinto más adelante? Le sacó eso en cara al apóstol Pablo, cuando él lo había hecho por amor y resultó siendo acusado. Pablo ama a la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto por fin entra en razón, pero no es suficiente. Ábranos su corazón. Ábranos su corazón. Somos un regalo de Dios para ustedes. Este es el clima de la defensa de Pablo. Porque no se trata simplemente de aceptación fría y abierto desafío a lo que Dios ha establecido. Se trata de entender los propósitos divinos dentro de lo que es la iglesia, el cuerpo del Señor Jesucristo. Y a esto es a lo que los está llamando Pablo. Pero se trata de sentimientos, se trata de una determinación resoluta de, habiendo entendido los propósitos divinos, pedirle a Dios para ajustarnos con ellos. Este es el clímax de la apología de Pablo. Ábranos su corazón. Como a mis propios hijos les pido que respondan. Nuestro corazón ha estado abierto a ustedes. No ha habido falta de amor, pero ustedes nos han negado el suyo. La iglesia de Cristo va más allá del entendimiento y la sujeción del orden establecido por Él. Esto es importante, pero debe ser de corazón. Y si tu necio corazón, como son los corazones nuestros, aún influenciados por un remanente de pecado, no está alineado con esta voluntad de Dios, vayamos a Él. Es que se trata de una unión en donde todos presentamos falencias, pero el amor de Dios y la unión del Espíritu fortalecerá verdaderamente a la iglesia. Muchas sorpresas habrá. Demas es citado en las mismas escrituras como uno de mis colaboradores junto con Lucas. Pero si la iglesia se esfuerza a entender que estos vínculos van más allá del entendimiento y la sujeción, la iglesia será fuerte. Quiero hacer unas aplicaciones finales. La primera de ellas creo que es evidente y es al aprecio que nosotros debemos tener de la doctrina apostólica. ¿Tú has creído? Si eres un verdadero creyente, ¿tú has creído lo que los apóstoles dijeron? No, yo he creído en Jesucristo. ¿Y cómo creíste en Jesucristo? No, por lo que dice la Biblia. ¿Y quién escribió la palabra del Señor? ¿Quiénes fueron los instrumentos? El aprecio por el fundamento de nuestra fe. Estos eran hombres y han sido ricos en describirse como limitados, como vasijas. Pero estos hombres fueron usados para dejar este fundamento. Ellos mismos fueron comisionados y capacitados por el Espíritu Santo para recordar todo lo que el Señor se dijo y para guiarlos a toda verdad y dejarla establecida en su palabra. Y esto es lo que nos lleva a nosotros, es a una segunda aplicación. Y es que si nosotros apreciamos estos regalos de Dios para nuestra vida y entendemos lo que es la autoridad apostólica,
preservaremos y nos mantendremos en la autoridad de las Escrituras. Yo aprecio la Biblia, pero si en algún momento se te ha salido decirte, es que los apóstoles eran machistas y dejaron escrito eso porque pues es que ellos fueron influenciados por su tiempo y dejaron esas expresiones machistas allí escritas, acabas básicamente de darle una patada a la autoridad apostólica y a la autoridad de las Escrituras. Por supuesto que eran hombres falibles, pero creemos firmemente que en estos instrumentos Dios intervino providencialmente para usarlos e inspirarlos para que quedara registrado por escrito la verdad de su palabra para nosotros, en la cual nosotros hemos creído. Hay un cáncer en medio de la iglesia, más allá de toda esta locura carismática que en cierta manera deriva de allí. Hoy en día hay una cantidad de personas buscando capacitarse y están terminando de Guatemala y de la ignorancia a Guatepeor en los seminarios influenciados por la teología liberal. Aquellos que dudan que toda la palabra del Señor sea inspirada por Dios e inerrante. Aquellos que cuando van a la Biblia no van a ella como lo que es la palabra del Señor, con su razón encendida, pero buscando ponerse en sujeción bajo ella, sino que van con una lupa a ver, a juzgar la palabra de Dios. Así no nos acercamos nosotros a las Escrituras. Esto es inspirado, esto no es inspirado, esto fue recopilado, esto pertenece a otra cultura y finalmente ¿sabes qué va haciendo con el fundamento de la fe? No queda fundamento de la fe. Se diluye y se destruye la fe cristiana con todos los errores que después vienen y que al día de hoy están aflorando como mala hierba en medio de la iglesia evangélica. La doctrina apostólica, la autoridad apostólica, la autoridad de las Escrituras. Y cuando entendemos esto, un momento como el que acabamos de vivir debe cobrar una relevancia especial para los creyentes. La autoridad de las Escrituras implica que la palabra predicada debe ser considerada como la palabra de Dios. La autoridad apostólica, la autoridad de las Escrituras, la autoridad de la predicación, cuando es fiel, porque se predica la palabra de Dios. Lutero escribió: ojalá pudiéramos entrenar gradualmente nuestros corazones para creer que las palabras del predicador son las palabras de Dios. De hecho, es la divina majestad misma la que predica aquí. Por cierto, no lo oigo con mis oídos ni lo veo con mis ojos. Todo lo que oigo es la voz del predicador y solo veo a un hombre delante de mí. Pero veo la imagen correctamente si añado que la voz y las palabras del pastor no son sus propias palabras y doctrina, sino las de nuestro Señor y Dios. Este es el lugar. Aquí Dios está hablando a través de la voz del predicador que trae la palabra de Dios. Si tú vienes a recibir una conferencia, unos tips éticos o empresariales de visión y éxito, eso es otra cosa. Deberíamos entrenar nuestro entendimiento bíblico sobre lo que sucede en la iglesia. Y dice más, no hay diferencia entre la palabra cuando es pronunciada por un escolar, cuando es pronunciada por el ángel Gabriel, solo varían en habilidad retórica cuando es la palabra del Señor. Y cierro con una aplicación que ya mencioné, y es el aprecio por los dones dados por Dios a la iglesia. Falibles, imperfectos, llenos de errores,
Pero en la medida que veas fidelidad a la palabra de Dios, esfuerzo por dar al pueblo de Dios el alimento sólido de su bendita palabra, y haya un orden y unas características conforme a la palabra del Señor, con todo lo que pidámosle a Dios, que podamos apreciar los dones dados a la iglesia, pastores, diáconos, maestros y nuestros hermanos, para que abramos nuestro corazón y no lo cerremos más pecaminosamente. Padre,